Seguramente has dicho cosas como esta. Debería ser más feliz, debería estar haciendo más con mi vida, debería ser más disciplinado. Y te cuento, por si quizás no lo sabes, estas son distorsiones cognitivas y muchas veces también se les llama errores de pensamiento. Y es increíble la cantidad de daño que te hacen. Ya de esto te hablé en un episodio anterior que te invito a revisarlo y hoy hablaremos de cuando tú colocas esa distorsión cognitiva de los deberías hacia los otros. Por ejemplo, deberías ser más considerado, ¿sí? Deberías preocuparte por mejorar nuestra relación. O deberías ser más agradecido. Yo no tuve un papá como lo soy yo contigo. Sí, de esos deberías vamos a hablar en este episodio. Te contaré cómo dañan tu comunicación con la otra persona, cómo le afectan a la otra persona y cómo te llegan a afectar a ti en tu salud mental. Y bueno, y por último, seguro me estarás preguntando al final de este episodio, Maggie, ¿cómo lo digo entonces? ¿Cómo lo expreso correctamente, entre comillas? Pues entonces te daré algunas recomendaciones que no imaginas hasta qué punto te ayudarán a ti y a las personas que te rodean a sentirse mejor en esa relación contigo. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Entonces, te cuento que hace unos días tuve la gran oportunidad, porque de verdad es todo un privilegio, tener una sesión en familia con la familia de uno de mis pacientes. Él presenta una depresión persistente, una distimia, y teníamos como objetivos contarles, incluirles y darles estrategias para apoyar el proceso de su hijo. Sabemos desde la investigación en psicología que integrar la familia al tratamiento es muy exitoso y cuando la familia está interesada es un proceso muy bello de crecimiento y cuando el paciente lo permite, ¡wow! Y te digo, requiere mucha humildad por parte de los padres, ese darse cuenta que quizás lo que han hecho no es tan perfecto como pensaban, que quizás varias de las cosas que han realizado de alguna manera han ayudado a que se dé o se mantenga ese cuadro que presenta a su hijo. En este episodio te hablaré no solamente de esos deberías de padres hacia hijos, también, bueno, te daré muchos ejemplos de este tema, pero también de los que tú le dices a tu pareja o de los que tú le dices a tus padres o a tus amigos. Entonces te pido que con cada ejemplo tú hagas el ejercicio de llevarlo a tu contexto en ese en el que estés y saques todo, pero todo su provecho. ¿Listo? Te cuento un poco lo que pasó con mi paciente. Él no sabía de la carga que significan los deberías antes de realizar terapia conmigo. Y cuando los empezamos a trabajar, le propuse el siguiente ejercicio. Fue hacer una lista de todos sus deberías. Le dije, te doy estos ejemplos, quizás tengas algunos de los que te voy a dar. Debo ser perfecto, ese es un debería. Debo ser buen hijo, otro debería. Debo hacer sentir orgulloso a mi papá, a mi mamá. Y le expliqué que el tengo que es un disfraz que se le pone al debería. Entonces, también se puede decir tengo que estar feliz y sería un debería. Le pedí que hiciera su lista y le conté que he tenido pacientes que llegan con lista de 50 deberías y que después de haber terminado esa lista viera el episodio sobre este tema. De ese te dejo el link en la descripción y te invito a que hagas este ejercicio y luego ya con el episodio trabajes en tus deberías. Entonces quedamos con esa tarea y que lo hablaríamos en la siguiente sesión. Te digo, fue algo revelador ver qué tanto había dejado de hacer por culpa de los deberías. Pero mi paciente también se dio cuenta de algo. Bueno, en este caso yo le hice caer en cuenta de algo y fue que él me decía, este debería lo tengo porque mi papá me dice esto. Este debería sé que viene del lado de mi mamá porque ella siempre me lo repite.
Entonces fue ahí cuando le dije, ¿te das cuenta que has heredado deberías? Y allí empezó todo esto, todo lo que hoy te voy a compartir en este episodio. Él me preguntaba, ¿cómo quitarme un debería, Maggie, que heredé, al que he estado expuesto mis 20 años por tanto tiempo? Y claro, y es que es un debería que ha sido forzado por años y hace mella, claro. Y te quiero tener acá una claridad. Es que en este caso es un muchacho de 20 años, pero no creas, tú que tienes 37, 50, también tienes deberías heredados de tus padres. Y quizás si no haces este ejercicio, no te vas a dar cuenta que ni siquiera esos deberías son tuyos, que ni los crees, pero que están ahí molestándote, haciéndote sentir insuficiente, en fin. Entonces, de allí nació un poco este episodio. En un momento en el que estábamos hablando, él me comentó que esos deberías creaban discusiones, argumentos que vienen y que van y que normalmente cerraban con un es así porque lo digo yo que soy tu padre, punto. Y que en parte esto estaba haciendo que a él le diera pereza llamar a sus padres, que le diera jartera compartir con ellos, porque siempre terminaban en deberías X, deberías Y, deberías Z cosa. Y en un punto de la conversación, él me dice que se da cuenta de que a ellos les afecta, a ellos como padres, como seres humanos, porque les produce muchísima frustración, muchísima rabia y molestia, les causa molestia. Me explico un poco para hacerme entender mejor. Él encontró un debería en su lista, ¿no? Deberías controlar tus emociones. ¿Mm? Y me lo argumentó. Claro, Maggie, es que yo necesito dejar de estar triste todo el tiempo. Yo necesito manejar todas estas crisis que tengo. Ahí fue cuando también me explicó que esto siempre me lo dice mi papá. Se lo decía cuando estaban en medio, sí, el mal, pues su papá le decía muchísimo esto. Y se lo decían cuando lo veían sumido en esa tristeza. Y me contaba que él se levantaba molesto con su padre porque, pues, ¿cómo así? ¿No te das cuenta que intento, pero no lo puedo hacer? Es que no se da cuenta que lo que me está diciendo de que debería manejar esto, no lo sé. Entonces, como lo dejaba hablando solo, pues decía que era grosero, que no valoraba lo que le decía, que no agradecía que él fuera un buen padre, que no le pegara como le había pasado a él. Y me decía, ¿sabes qué, Maggie? Él también debería controlar sus emociones. Y luego agregó, te digo, no es la única frase en la que él me dice que yo debería hacer algo. Entonces te quiero subrayar algunos temas en esto que te estoy contando para sobresaltarlos en medio de lo que te voy diciendo. Cuando tú le dices un debería a otra persona, no digo que lo hagas con otra cosa que no sea la mejor intención. La otra persona, lo más seguro es que sienta que lo que hace no es suficiente. Pero te cuento, en el caso de este chico, él estaba controlando sus emociones de la forma que podía, no sabía hacerlo mejor. Cuando tú le dices un debería a otra persona, la persona va a ir por el camino de ser duro consigo mismo, de darse palo. No es una palabra que proponga, que invite, que aliente, que inspire, no. Es una palabra que supone poder sobre el otro. Yo sí sé y te digo qué hacer, qué debes hacer. Otra cosa, cuando tú dices un debería a otra persona, la alejas de ti, creas barreras. Otra cosa, cuando tú dices un debería a otra persona y ese debería no se cumple, tú que lo dices, caes en estados de frustración. Te das cuenta que con un debería en la conversación que te digo, despertó en él otro debería, tú deberías controlar tus emociones, papá. Pues fíjate ahí. Y si a este punto has dicho, sí, yo le hablo a los otros con deberías, te darás cuenta que no es uno, son varios hacia los otros y otros cuantos hacia ti. Bueno, entonces, ya que tienes esto claro, sigamos. Acá me puedes decir algo que es muy usual que me responda, sobre todo cuando trabajo con padres. Y entonces, ¿cómo le di? Es decir,
es que tiene que controlar sus emociones, es que tiene que ser buen estudiante. Entonces no le digo, Maggie, entonces, sí, no le digo nada. Y te digo, sé que detrás del debería que tú estás diciendo existe una buena intención. Lo sé. Lo más seguro es que exista tu buena intención, tu preocupación por su bienestar, y te invito a que revises, porque detrás de los deberías también se esconden tus miedos, tu experiencia, sí, tu experiencia en esa área. Entonces no te digo que no le digas, sino que le quites el debería, pero ya te diré de esto más adelante. Creo que antes de mirar cómo, necesitas saber varias cosas. La primera y básica y súper, súper importante. Las personas, entre dos opciones, escogemos nuestra mejor opción. Importantísimo. Y te digo que no tiene por qué coincidir con que sea para ti esa opción. Mira, después de no sé cuántas horas de sesión que realizo al año, por 14 años, te digo, en promedio son 45 horas. Al año hago 540 horas de sesión. En 14 años he hecho, no sé, 7.500 tantas. Es de las cosas más difíciles de comprender en terapia. Porque significa, por ejemplo, que tu hijo, entre sentarse para el examen de la universidad, prefirió salir con sus amigos de fiesta. Que tu esposo, en vez de dedicar tiempo a la relación, prefirió distanciarse. Que una persona, en vez de hacer la fila, decidió colarse. Y tú me dices, Maggie, pero ¿qué? ¿Esto no está mal? Y no te digo que no lo esté. Lo que te digo es que en el marco de posibilidades que tenía esa persona escogió la que le parecía mejor. ¿Por qué habría de escoger la que le parecería peor a sí mismo, no? No me quiero detener mucho en este tema. Quiero que te des cuenta que tú lo has hecho. Piensa en una decisión que tú hayas tomado de la que luego te arrepentiste. ¿La tienes en tu mente? Cuando tomabas tú la decisión, tú no te decías, a ver, ¿qué escojo para hacerlo mal? No. ¿Qué decisión tomo para hacerme daño? No. Tú estabas decidiendo, pensando que de alguna manera era tu mejor opción. Claro, cuando ya sabes el desarrollo de la situación, es en retrospectiva que te das cuenta. Esa no era la mejor decisión, ¿sí? Ahí es que te das cuenta. Entonces, por este lado, cuando intentas imponer un debería a otra persona, ten en cuenta, muy en cuenta esto, que la persona está decidiendo desde lo mejor que puede, con lo que tiene, con lo que sabe, con sus experiencias previas, con sus miedos. Y eso, por más que sea su padre, su esposo, su pareja, su novio, tú no lo conoces, no lo conoces. Lo segundo que me parece muy importante que conozcas es que a los seres humanos, a ti y a mí, nos gusta sentir que estamos en control. Cuando tú le dices a otra persona un debería, su mente en automático responde desde la rebeldía, por así decirlo, porque no nos gusta perder el control. Y con el debería va implícita la obligatoriedad, perder el control. Creo que con esto te voy dando pistas de hacia dónde puedes cambiar ese debería que tanto pronuncias a los otros. Quizás sea tu caso. Los deberías son una de las distorsiones cognitivas más frecuentes. Más frecuentes. Muchas veces los usas pensando en motivar a otra persona para que consiga un objetivo, para que realice cambios en su vida. Pero realmente la pregunta es aquí, ¿realmente animan a cambiar? La respuesta es no. Porque a quien se lo dices está seguro que está tomando su mejor decisión y porque le estás quitando el control. Y acá puedes llegarme con el discurso de siempre. A mí me educaron así y aquí estoy. A mí mis padres me dijeron, deberías estudiar algo que te dé plata. Los escuché y aquí estoy, funcionó, soy exitoso. Sí, quizás estés ahí donde estás, haciendo que las personas a tu alrededor terminen en terapia, mintiéndote de que estás bien, que eres feliz, que eres exitoso y que eres de hierro, pero la procesión va por dentro. Y claro, alcanzar una meta puedes hacerlo de dos formas.
con planteamientos muy distintos. La una desde la elección y la otra desde la imposición. El debería significa eso, imposición. Pero Maggie, el resultado. Sí, 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 tú tienes el resultado, pero ¿qué pasaría si te digo que existía para ti y que existen para tus hijos y para las personas que te rodean formas más saludables, formas que no dañan lo que es esa persona como individuo, donde alcanzar una meta se dé desde la elección y no desde la imposición? Yo te comparto, uno de mis retos como mamá es ese. Si les digo a mis hijas, deberías arreglar tu cuarto, deberías estudiar más, deberías de dejar de ser amiga de X, ¿qué va a pasar cuando no me tengan ellas para decirles? Porque algún día, tarde o temprano, eso va a pasar. No me van a tener allí para decirles. ¿De dónde entonces va a salir ese arreglar el cuarto? ¿De dónde va a venir ese sentarse a estudiar? ¿De dónde va a venir ese poner límites saludables con sus amistades? Eso vendría de afuera, de mí como madre, si yo las mantengo desde esos deberías. Y ellas no quedarían con el proceso cognitivo, ni con las habilidades, ni con la motivación para lograr sentirse bien con ellas mismas y tomar las decisiones que necesitarán en su vida para tener bienestar. Te das cuenta del peligro de los deberías que le das a otra persona, en este caso a tus hijos, pero piénsalo también con tu pareja. En cambio, cuando optamos por la vía de la elección, los cambios suelen realizarse con fluidez. Tenemos la sensación de control, porque somos nosotros los que elegimos según nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestros aprendizajes y nuestras capacidades. Ahora me puedes decir, Maggie, pero entonces no les digo nada. Ya te dije, un momento, te voy a mostrar otra opción. Piénsalo, si cometes esta distorsión cognitiva contigo, hacia ti, te puedes decir cosas como no debería cometer errores, debo ser bueno en lo que hago, todos deberían tratarme con respeto, debo dejar de hacer esto, debo de ser bueno en esto, en lo otro, etc. Imagínate que te dices ese tipo de distorsiones cognitivas con el debería. Y tú digas, lo hago para exigirme. Bueno, ya te dije que no es la mejor forma. Por el contrario, es muy dañina y te invito a ver el episodio sobre deberías. Quizás pienses que estoy exagerando un poco con el tema de los deberías, que es una palabra, una forma de hablar, pero en realidad yo no estoy obligando a mi hijo, obligando a mi pareja, es una forma de hablar. Pues eso es lo que está causando en tu mente, esa en la mente de la otra persona. Detente a pensar por un momento, ¿cómo te sentirías tú si otra persona, tu jefe, tu pareja, un amigo, estuviera ahí todo el tiempo diciéndote, deberías hacerlo mejor? Deberías tú caerle bien a todo el mundo. Deberías comportarte así y así. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te sentirías cómo? ¿Enfadado, culpable, frustrado, triste, ansioso? Claro, quizás ya estarías pensando en renunciar a ese puesto de trabajo, estarías súper aburrido en tu relación o alejándote de ese amigo. Si te lo dijera alguna de estas personas, pues justo así se siente la persona a la que le andas diciendo esos deberías. Se está sintiendo enfadado, culpable, frustrado, triste, ansioso y pues ya imaginarás lo poco que le ayuda cuando esa persona está en un tratamiento psicológico de un trastorno de ansiedad, de un trastorno depresivo. Es que no le ayuda nada y sí genera muchos problemas emocionales innecesarios. Y es que, profundizando un poco más, los deberías dirigidos a otras personas, por ejemplo, es que deberías ayudarme con Y, deberías quererme de X manera, deberías hacer Z cosa. Esta forma de pensar, cuando no lo lleva a cabo la otra persona, te conduce a ti, a la rabia, a la ira, a la furia, muchas veces a la violencia. Y suele ser el origen de la mayoría de los conflictos, de esos enfados, de esas discusiones con los demás. Es que no deberías haberme tratado así, es que si te importo deberías haber hecho esto por mí. Quiero que acá tú y yo revisemos todo eso que se puede esconder detrás de los deberías. Primero, esconden órdenes. Sí, deberías arreglar tu cuarto. ¿Mm? Y el mensaje implícito es, importa lo que yo necesito. No te tengo en cuenta a ti, que te lo estoy diciendo. No te pregunto. Ahora, ¿eres padre? ¿Eres madre? ¿Tú siempre organizas tu cuarto? Yo no.
Unas veces tengo otra cosa que me parece más importante, otras veces veo que es tanto por hacer para terminar de arreglarlo que prefiero hacerlo más tarde. Y si me dices, yo sí, Maggie, yo sí siempre arreglo mi cuarto, tiendo mi cama, pregúntate si es un hábito que ganaste a punta de miedo y que cuando no lo llegas a hacer, si te sientes insuficiente. Claro, y me dirás, Maggie, pero es que tú tienes un trabajo, algo importante que hacer y por eso pues no arreglaste tu cuarto. Y te digo, mi hija de 12 años también tiene cosas importantes, importantes para ella por hacer. Es que lo mío es importante y lo de ella no, también es importante. Segundo, ¿qué más esconden? Esconden un advertir amenazando. Deberías tratarme mejor, si no, te voy a dejar. Si no, ya verás cómo te va a ir. Y que con esto, aunque enmascaras una amenaza, igual es una amenaza y generas hostilidad. Tercero, esconden sermones. No deberías actuar de ese modo, ya tienes 25 años, ya eres X, Y, cosa. ¿Mm? Sí, es algo que en realidad le haría bien a esa persona. Puede que sí, porque recuerda que muchas veces, algunas veces se trata más de ti que del otro, pues provocas que en esa persona que de pronto requiera ese cambio, pues más resistencia y más deseos por defenderse. Cuarto, ¿qué más esconden? Consejos. O cuando estás ofreciendo como una solución. Lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar. Eso es lo que deberías hacer. Recuerda que los deberías se esconden detrás del tienes que. Lo que deberías hacer es terminar con él y punto. Esa persona, por ejemplo, está teniendo un ataque de pánico y tú le dices, tienes que respirar, ya, respira, tienes que respirar. ¿No crees que esa persona ya lo sabe? Y está haciendo su mejor intento para respirar. Esa persona está preocupada, por ejemplo, por una situación y tú le dices, lo que deberías hacer es dejar de pensar en eso, piensa en otra cosa. Otra vez, ¿no crees que esa persona sabe eso? Claro, eso enfada, eso molesta. ¿Por qué? Pues primero porque no es empático, segundo porque seguramente la persona ya lo sabe y decírselo es atentar contra su capacidad de pensar y si no lo hace es porque no tiene las capacidades, las habilidades, la experiencia para lograrlo. Quinto, también esconden el juzgar. ¿Mm? Deberías darte cuenta que estás completamente equivocado. Deberías de parecerte más a tu hermano. Mira que él sí tal cosa. ¿Qué logras? Créeme que no es motivar al cambio. Haces que esa persona se siente inferior, indigno. Además, una crítica negativa provoca otra crítica como defensa. Sexto, ¿qué más esconde? Elogiar. Sí, se esconde detrás de los elogios. Tú eres muy inteligente, deberías haber sacado mejor nota. Es una clásica, ¿sí o no? Es una clásica. Y uno ahí ya sintiéndose súper mal por la nota y le caen con esas perlas, ¿no? O, pero es que tú que eres tan fuerte, ahí va el cumplido, no deberías estar sufriendo por eso. Tómala, ¿ves? Es muy fuerte. Ya uno tiene encima eso por lo que está sufriendo y el sentir, claro, soy fuerte, pero entonces esto porque me está dando tan duro. Sientes una decepción total de ti, de lo que esperan los otros de ti, pero pues te lo rebajan como con un cumplido fuerte. Ese escondite es bien fuerte. Voy para la séptima forma de esconder un debería. Se esconden también detrás de tranquilizar, de consolar. No deberías tener miedo, no duele, no va a pasar nada. O no deberías estar así, vas a ver que todo pasa. Esto para la persona que lo recibe es bien, pero bien desalentador. Entonces, por ahora no se me ocurren más escondites, pero yo creo que ya son varios. Creo que te he dejado la idea clara. Se esconden en muchas partes y desde las intenciones más angelicales posibles. Y ahí tú dices, bueno, Maggie, me he dado cuenta de que sí, los he dicho con mi mejor intención, pero de pronto sí, he hecho sentir a la otra persona insuficiente. ¿Qué hago? Porque me doy cuenta que sí, que le mando a los otros muchos deberías. Primero, te felicito. Te felicito, porque ser humilde y observarte y darte cuenta, eso es maravilloso. Segundo, te digo, no es fácil, no lo es. Al principio sentirás como que estás caminando sobre cáscaras de huevo, pero es porque al principio se requiere mucha conciencia, mucha atención de tu parte.
pero en un punto, solo con la práctica vas a darte cuenta que lo harás de manera natural. Entonces, te invito a empezar por ninguna otra cosa diferente a mirarte, analizarte, en dónde pones los deberías, a quién le pones los deberías y cuándo los pones. Y eso, pregúntate qué dice de ti. Entonces, vayamos con unos ejemplos, pero recuerda, son ejemplos, es decir, mi análisis en cada uno no tiene por qué ser el tuyo. Por eso es que debes analizarte, analizar esos deberías hacia ti. Entonces empieza por poner en una lista esos deberías que dices, a quién se los dices y cuándo se los dices. Y luego te detienes a analizar. Por ejemplo, dices, deberías ser más fuerte y no andar llorando por todo. Pregúntate, ¿te decían esto a ti? ¿Tienes miedo de que a esa persona le pase algo parecido a lo que te pasó a ti? Y desde ese miedo se lo estás diciendo. Le dices esto de, por ejemplo, deberías ser más fuerte y no andar llorando por todo. ¿Se lo dices a tu pareja? Ok. ¿Qué dice esto de ti? ¿Será que a ti te cuesta conectar con las emociones de esa persona? ¿Será que te cuesta respetar la forma de ser diferente, de gestionar su emocionalidad, la emocionalidad que vive tu pareja? Y vayamos a, ¿y cuándo lo dices? Pues se lo digo cuando discutimos. Ok, ¿será que cuando tú te molestas buscas cambios inmediatos en los otros cuando sabes que esa persona está aprendiendo a manejar eso y es un proceso? ¿O quizás será que necesitas aprender técnicas tú para manejar tu ira y pensar un poco más antes de hablar? Hasta ahí la primera parte. Lo segundo es que estés muy claro sobre lo que esto te genera a ti y lo que le genera a la otra persona, lo que les cuesta en términos de su relación y en términos de su salud mental a nivel ya como individual y con la confianza de que se puede hacer mejor de otra forma, que quizás sea un camino más largo, pero uno de mayor aprendizaje, uno de más conocernos, uno de respetarnos, uno de acercarnos, de acompañarnos. Ejemplo fácil que quiero que lleves a tu situación. Y si tienes alguna situación que quieras compartirme y ese deberías, el cambiarlo te reta mucho, escríbelo en comentarios y miramos cómo te puedo ayudar. Entonces volvamos a lo de deberías arreglar tu cuarto. Si lo cambias por facilito, por una pregunta, mi amor, ¿por qué no arreglaste tu cuarto? Uf, eso abre camino. ¿Qué tal que la respuesta sea, mami, no sé por dónde empezar y tú allí le puedas enseñar la forma que a ti te sirve para arreglar tu cuarto? Eso acerca. O qué tal que la respuesta sea, mami, es que saqué todo el armario, pero no me gusta nada, se me ve bien. Y es de ahí que tú, de pronto, antes de salir con es que deberías valorar toda la ropa que te compramos, puedas preguntarle, oye, ¿y por qué? Y quizás sea la forma de tú darte cuenta que tu hija, que tu hijo tiene una situación, un problema con su cuerpo. Y entonces, eso era lo segundo, que te des en realidad cuenta que te estás afectando a ti y que estás afectando la forma en la que te relacionas con las otras personas. Tercero, pasa a decidir sobre la utilidad. Pregúntate cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de aplicarle este debería inventado por ti a otra persona. Recuerda que tú eres quien formuló ese debería. Revisa, ¿es útil? No, corrígelo, libérate de eso y das un paso más allá si lo reescribes y buscas nuevas formas. ¿Qué puedes hacer? Atreverte a cambiar los debería por podría o mejor aún por me gustaría. Y observa cómo te sientes si sí cuadra en el contexto y en lo que quieres decir. No es lo mismo decir debes ayudar siempre a tu mamá a me gustaría que ayudaras más a tu mamá. Ni tampoco hace sentir igual el deberías pasar más tiempo conmigo a me gustaría que pasáramos más tiempo juntos. Usando el me gustaría, bueno, y cambiando, te digo, obviamente la entonación y tu intención, quitas también la obligación, la presión disminuye y eso permite que la otra persona reflexione, se exprese, se dé una conversación sana. Vamos al siguiente. Y esto es algo que necesitas tener en cuenta a todo momento en este proceso. Se trata de aceptar que las cosas pueden ser diferentes a como desearías. Sí,
Así de fácil. Y para este tema puedes profundizar con un episodio reciente sobre aceptación radical. Pero ¿para dónde voy? Es aceptar que las cosas pueden ser diferentes a como tú desearías. Claro, es normal y es esperable que sientas cierto malestar emocional, cierta tristeza, cierta frustración, incluso rabia cuando deseas algo y pues no se da así. Ejemplo, le dices a tu hijo, es que deberías estudiar más. Y a eso le sigue, es que cuando yo estaba en el colegio, yo sí estudiaba, yo me sentaba, esto, lo otro, y el sermón puede seguir por miles de cosas. Ojalá mis padres me hubieran dado todo para que yo pudiera estudiar tranquilo. Todo eso es muy cierto, con la mejor intención. ¿Listo? ¿Y qué tal que tu hijo ya haya entendido la dinámica de su colegio, que no necesita tanto estudio, que su mente aprende más rápido que la tuya, que no necesite tantas horas de estar sentado estudiando, o que ahora en su colegio, en su tiempo, las tareas son diferentes y no le exijan hacer esos 120 ejercicios de la miscelánea de Baldor como si te pasó a ti? Entonces, ¿qué tengo que aceptar? Pues tienes que aceptar que su tiempo es diferente del tuyo, que aprende de una forma diferente a ti, por más hijo tuyo que sea. Y esta aceptación de que las cosas no tienen que ser como tú quieres que sean es súper importante para retirar, para recoger esos deberes. Te cuento algo que a mí me pasó hace poco. Mi hija de 12 años anda poniéndose los sacos negros y gigantes de su papá. Y yo que la veo saliendo así para el colegio hace unos días, acá en estos colegios no tienen uniforme, y yo le caí con un deberías cambiarte ese saco. Unos segundos yo alcancé a echar para atrás esa embarrada que iba a hacer y en cuestión de segundos me di cuenta que ese saco negro y ese saco grande que le tapaba todo su cuerpo, a mí me tocaba, ¿sí me entiendes? A mí me tocaba mis fibras, a mí me estaba hablando desde el Maggie se ve masculina, dirán que la pobre no tiene ropa, ¿para qué me hace perder horas comprándole ropa? Yo sé, no me juzgues, son mis experiencias, son mis miedos, son mis rayas en mi cabeza y coste que los he estado trabajando, pero ya puedo echar ese para atrás. En fin, le dije, oye, perdóname, es que últimamente te veo con esos sacos, ¿por qué te los estás poniendo? Abrí una puerta hermosa. Mira toda la información que gané. Me dijo, mami, pues por varias razones. En el colegio hace mucho frío y no puedo poner atención a clase con el frío que hace. Hombre, mi hija estaba solucionando y estaba haciendo lo que se le ocurría a ella para solucionar algo como poner atención. Qué inteligente. Y también me dijo, lo otro es que los niños de otros grados más grandes me miran y me dicen cosas. ¿Y sabes qué agregó? Yo no voy a perder el tiempo, yo tengo cosas más importantes que hacer, me molesta que me mire y pues por más que les diga no lo van a dejar de hacer, entonces pues me pongo el saco de papá, me tapa toda y ya está. Yo decía, Dios, esta niña entendió lo que yo durante años me tomé en entender. No cambiamos el comportamiento de los otros. Esa es la realidad y no la vas a cambiar. Concéntrate en lo que tú puedes hacer. Ella lo entendió y tiene 12 años. ¿Te das cuenta? Todo lo que hubiera podido estropear yo con mi debería, la hubiera juzgado cuando ella estaba haciendo lo mejor que podía con su contexto, con sus recursos, con sus habilidades. Y al quitar ese debería, ahora la conozco más, ahora puedo confiar más, ahora puedo tener tranquilidad, que ella sabe sortear esas cosas. Entonces, piensa, las puertas las puedes abrir, son mucho más grandes, mucho más impresionantes. Pero si te diste cuenta, aquí yo no le dije, oye, amor, me gustaría que usaras esa blusa que te compré. No, sino que ese debería lo cambié por una pregunta. Él, deberías cambiarte ese saco, lo llevé a, últimamente te veo con esos sacos, ¿por qué te los estás poniendo? Y es porque la pregunta es una forma potente, muy potente para conocer al otro sobre qué le pasa y desde allí acompañarle, no imponerle, porque eso ni a ella ni a mí me serviría. Claro, y de una me dirás, pero Maggie, es que es tan complicado con los chicos de hoy. No dije que fuera fácil. Toma tiempo.
El debería es económico. Si hubiese tenido yo suerte, y suerte entre comillas, ella hubiese subido, se cambiaría el saco y le hubiera regalado un pésimo día en el colegio. La otra forma, sí, tomó más tiempo, la escuché más, me significó salir de mí, de lo que yo quiero y entenderla más a ella. Es un regalo. Entonces te resumo, después de contarte esto. ¿Qué hacer para empezar a cambiar esos deberías? Mírate y analiza qué dicen de ti los deberías que le impones a las otras personas, sean tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus padres, tu jefe. 2, sé consciente de todo lo que pierdes con los deberías y de todo lo que puedes ganar si los modificas. 3, pregúntate por su utilidad. ¿Te han servido para lo que tú quieres o lo único que has logrado es ponerte fúrico, que el otro se sienta mal y dañar su relación? 4, atrévete a cambiar los debería por podrías, me gustaría, según el contexto, o a liberarte por completo de ese debería. Y acepta que las cosas pueden ser diferentes a como deseas tú. Y el último, utiliza el poder de la pregunta. Espero de todo corazón que te le midas a este cambio por ti, por los tuyos. Es todo un reto y también es un regalo. Deja un like y recuerda suscribirte para que pueda avisarte de próximos contenidos. Y tú y yo nos vemos la próxima semana. Te tengo un tema preparado respondiendo a muchas de las preguntas que me dejan en mi canal de YouTube a este video que se llama Aprendiendo a manejar mi apego ansioso. La pregunta yo la podría resumir es en esto. ¿Por qué no puedo superar mi apego ansioso? Me preguntan muchísimo eso en este video. Entonces hablaremos de eso y seguro te dará claridad sobre qué puede estar pasando para que tú no logres superar ese dichoso apego ansioso que tienes. Recuerda que encuentras en la descripción un link para que me envíes el tema, la pregunta o situación que quieres que trabaje en un próximo episodio. Un abrazo y te veo la próxima semana. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.